Entonces te vas entrenando y te vas dando cuenta poco a poco que dices, esto no lo necesito, porque muchas veces son y si tiráramos más del hilo, es algo más, es algo emocional. El tener todas esas ataduras mentales y físicas, la gente que sufre con, es que me compro este coche, me lo han arañado, tal. O sea, tío, ¿para qué te compras eso? Para estar dependiendo del coche. O sea, ese tipo de cosas nos están machacando. Las cosas te poseen. La mejor versión de uno mismo necesita lo básico, que es necesita conectarse con mover su cuerpo. Pero cosas como muy simples, muy simples. Sin embargo, el día que en tu cabeza dices, no, es que tal, y voy a ser este rollo sofisticado y tal, generalmente te deja poco lleno. Te deja como, ¿era esto? Ah, bueno, pues no era para tanto, ¿no? Digo, oye, el principal ladrón del tiempo, no nos hagamos líos. Multitasking, el hacer muchas cosas a la vez, está archidemostrado que es ineficiente. Cuando bebas, bebe. Cuando comas, come. Muy buenas, don Alberto Bosquet, el auténtico estoico tatuado. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, señor Carlos? El auténtico Elige Vivir. Efectivamente, Elige Vivir, qué gran libro, la verdad. Mira, aquí tengo los dos, Elige Vivir y Diario de un estoico tatuado. Bueno, nada, hoy además estamos grabando a una hora diferente de la nuestra. Generalmente solemos tener un horario muy estoico y nos levantamos muy temprano para hacer estas cosas, pero cosas de la vida y del directo, hoy estamos trabajando por la tarde, ¿no? Yo como siempre desde Abu Dhabi, Alberto como siempre desde Valencia y bueno, como siempre no, porque hace nada estaba en Navarra, o sea, cada uno va viviendo su vida como buenamente puede, ¿no? Entonces, bueno, seguimos con nuestros auténticos podcasts de estoicismo y hoy tenemos un tema, Alberto, que yo creo que es tremendamente relevante en los tiempos en los que vivimos y tremendamente relevante desde el punto de vista estoico, que es la simplicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es simplicidad para ti, don Alberto? Pues bueno, ya sabes que el estoicismo habla mucho de lo simple, ¿no? De lo que realmente importa, de quitar, ¿no? De que menos es más. Entonces, hay una parte que a mí me ha gustado mucho y he estudiado mucho, que es todo lo que tiene que ver con el minimalismo de las cosas, el minimalismo en la vida. Al final, quedarte con lo esencial, lo que realmente importa, ¿no? Y me pareció una charla muy, muy bonita porque podemos sacar cosas muy bonitas, muy chulas. Pues estoy totalmente de acuerdo. Mira, eso me ha recordado y además que sirva un poco de homenaje. Yo tenía un profesor en el IES que era Perayel, que justo ha fallecido esta semana, con 94 o 96 años, ¿no? La verdad es que lo que nos enseñaba estaba bien, pero yo de las cosas que me quedo son las frases que decía y tal, ¿no? Y alguna vez yo creo que me las has oído hablar. Decía que la complejidad es signo de mediocridad, ¿no? Y yo muchas veces lo utilizaba a modo de mantra en mi vida, ¿no? Además era una asignatura que dábamos en inglés, entonces era Complexity is Mediocrity, que queda como más sonoro, ¿no? Más bonito. Y es verdad, las cosas simples en la vida son las importantes. Cuando tú ves que las cosas son muy complejas, generalmente tu cerebro te la está jugando y estás entrando en un nivel de mediocridad alto, ¿no? O sea, yo siempre me acuerdo de una anécdota o dos anécdotas. Te voy a contar dos anécdotas de mis hijas, que ya sabes que yo soy muy de mis hijas, ¿no? Entonces, una de mi hija Nerea, yo me acuerdo que cuando éramos pequeños, no, cuando era pequeña ella, un día, pues lo típico que quiere que te acuestes con ella hasta que se duerme y tal, y entonces le decía, pero Nerea, ¿por qué quieres que esté aquí? Yo pensando en todos los emails que tenía, yo creo que en aquel momento debía estar trabajando en Johnson o en Kellogg's, una de estas, pues yo recibía al día 200 y pico correos. Bueno, entonces estaba deseando que se durmiera la niña para seguir trabajando. Y le dije, ¿por qué quieres que esté aquí tal? Y se quedó mirándome como muy extrañada, me agarró así la cara y me dijo, pues porque eres mi padre y te quiero. Y entonces te das cuenta de lo que es la simplicidad y claro, te das cuenta de lo tonto que eres, porque realmente eso es lo importante, ¿no? Las cosas simples e importantes son siempre así. Es decir, el cómo tú quieres a Marta o cómo tú te quieres a ti o cómo... me gusta mucho una cosa que tú siempre dices que es no pienses, actúa, ¿no? Cuando hablas de disciplina espiritual, ¿no?
Cuéntame cómo lo ves tú esto. Lo veo genial y además esa parte de simplicidad está en todas las cosas cuando lo ves. Si te fijas, cuanto más llenes tu vida de cosas, cuando hay una frase que me gusta mucho que dices, cuando materializas la vida, la complicas. Y es verdad, la complicas, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo diferentes formas de vivir con la simplicidad, que es, por ejemplo, ir descalzo. Me gusta ir descalzo, es simple. O sea, no hay ningún zapato en el mundo que pueda mejorar tu propio pie. No inventemos nada, no lo hay. Y así podríamos estar con la comida. Podemos estar con la comida y la comida al final te pueden dar... O sea, yo cuando hago dietas o hago menús, la gente quiere platos extraños y cosas, y yo siempre digo, no, básico. Yo, por ejemplo, para cenar, una lata de sardinas, un poquito de sal y medio aguacate. Simple, fácil. No podrás mejorar ese plato mucho más. Y así lo puedes ver en todo, ¿no? En las buenas conversaciones, en las buenas amistades, en todo lo que te plantees. Correcto, correcto. De hecho, lo de ir descalzo me ha llamado la atención o me ha conectado cuando te conocí, que yo recuerdo que me decías, oye, yo tengo estos zapatos, y yo creo que tenías, yo tengo estas zapatillas y otras más, o no sé qué, o sea, decías, yo es que no necesito más, porque ibas descalzo casi todo el tiempo y no necesitas calzado, ¿no? Entonces, a mí me quedé con eso, fíjate, nunca lo había comentado contigo, pero la simplicidad, y me ha conectado con un tipo que ganó el premio Nobel, yo creo que fue el premio Nobel de Economía, que se llama Muhammad Yunus, que es el hombre que creó los microcréditos en Bangladesh. Bangladesh es de los países más pobres del mundo y fue el que creó todo ese tema de microcréditos a gente muy pobre y les dejaba 200 euros y tal para que consiguieran cultivar y desarrollar y poder saltarse a los grandes intermediarios que realmente se quedaban con todo, ¿no? Por cierto, con una tasa de retorno de devolución del 90 y muchos %, o sea, eran mejores pagadores que la inmensa mayoría de la gente. Entonces se le acababa dando el Nobel de Economía, ¿no? Y este hombre, lo que me gustaba era también su simplicidad. Su simplicidad, leí una entrevista y recomiendo mucho un libro que se llama, ¿cómo se llama? Un mundo sin pobreza. Es espectacular, de lo simple que son las ideas. Y recuerdo que el periodista decía, hombre, anda usted el Nobel de Economía, pero ¿no debería ser mejor el Nobel de la Paz? Y el tío decía, ustedes los periodistas nunca están contentos con nada. O sea, como diciendo, ¿qué me va a dar? No, pues ya está, ¿no? Y de zapatos, decía que él tiene un par de zapatos. Claro. Y que cuando se le rompen, compra otros. Y es un tío que tiene un premio Nobel. Y dice, es que esto no tiene ningún sentido. Entonces, esa simplicidad de lo material, que es un poco lo que tú introducías, creo que es crítico, ¿no? ¿Tú cómo llevas todo el tema de la simplicidad y el minimalismo en todo lo que es material? Yo, mira, mucha gente confunde el tener poco o la simplicidad con que sea barato. No tiene nada que ver. O sea, más vale que tengas un buen móvil. Yo, por ejemplo, tengo un Mac, tengo el ordenador que quiero y el teléfono que quiero. Pero eso me quita el tener que comprarme un ordenador cada 3 años. Tengo uno bueno y me dura muchísimo tiempo. Voy a comprar, por ejemplo, unas zapatillas. Tengo unas buenas y me duran mucho tiempo. Y luego cuando tú tienes esa... Lo voy a decir de esta forma, pero es que lo creo así. Cuando tú tienes una seguridad en ti mismo, las cosas de fuera son juguetes. Quiero decir, yo tengo sudaderas con colores básicos, siempre me vas a ver con colores básicos, zapatillas básicas, todo muy básico, porque tengo una seguridad en mí mismo muy grande. No necesito ir a ninguna moda, necesito ir cambiando constantemente de personaje. ¿Me explico? Entonces tengo lo que tengo que tener y lo que cueste, no tiene por qué ser barato o caro. Y luego tengo mis propias técnicas también, muchísimas, ¿eh? Por ejemplo, cuando entra algo de ropa, una entra, otra sale. Siempre, siempre. Ahora, por ejemplo, ropa interior de un color, siempre. Entonces yo cojo mi ropa interior y siempre es de un color, no tengo que estar eligiendo, no tengo que estar pensando. Siempre un lugar para las cosas, siempre. O sea, siempre tengo ese orden de tener un lugar para cada cosa. No van por ahí tiradas. Pienso que cuanto más cosas tengas en casa y más jaleo tengas, es un desorden también en la cabeza. Me gusta el estilo zen, de que todo tenga ese orden. Y luego también en ese esencialismo, también entra que tengas, en mi caso, ¿no? En mi casa tengo un estilo lo más ancestral posible. En el aspecto de que se vean plantas, se vean colores verdes,
que se vean maderas, ¿no? Pocos cuadros, eso me gusta mucho también. Yo que conozco tu casa, es súper curiosa, acogedora y diferente. Y muy diferente, ¿no? Muy tú, lleno de post-it por todos lados, además, porque ideas y tal, y te vas poniendo por ahí. Pero es verdad que destacaría la cantidad de madera y de elementos naturales que hay. A mí me parece que es una casa como muy... y mucha personalidad. Y muchas cosas hechas por vosotros. Sí. O recicladas por vosotros, o trabajadas por vosotros. O sea, es una casa en ese sentido muy singular. Pero me gusta mucho lo de una prenda entra, otra sale, porque es verdad que vamos acumulando. Yo, por ejemplo, yo comparado con otra gente, no acumulo tanto, pero la gente tiende a acumular una barbaridad. Sí. El hombre urraca este que hablo yo, ¿no? La gente es como urracas que van cogiendo y tienen más y más y atesoran cosas que lo único que hacen es que piensan que eso les va a dar una satisfacción que tiene que ver con lo que tú decías de autoestima, ¿no? Y de que no, que tu autoestima no está en esa joya, en esa camisa de tal marca o en esa corbata de no sé qué. Tener un traje de Hermès o de la que sea no te hace mejor persona, ni siquiera te hace más elegante. Tú eres elegante con o sin el traje, ¿no? O sea, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El que es, de hecho, tú ves a gente que tiene esa elegancia natural. Tú tienes. Sí. Gracias. Sí, sí. Porque es un tío como que tu presencia y tal, y no. Y te puedes poner un smoking y te queda estupendo, pero en la camiseta te queda estupendo también. No tienes por Sí. Luego, las cosas también guardan emociones. Si te fijas, hay muchas cosas que son emocionales, ¿no? La vajilla de la abuela, ¿no? El primer dibujo que tenía cuando tenía 8 años. Déjalo, vinimos sin nada y nos iremos sin nada. O sea, déjate de trastos porque al final son trastos. Y los trastos se acumulan en tu cabeza. O sea, no te dejan tener ideas. Yo lo hablo como la meditación. La meditación es una habitación llena de trastos. Y si tú ordenas los trastos, no vas a conseguir nada. Tú tienes que vaciar de trastos. Porque ordenar es simplemente mover las cosas en otros lugares. Hay que quitar. Entonces, yo le diría también a la gente una técnica que tengo yo también. Durante un tiempo de mi vida estudié mucho el minimalismo. Entonces, lo integré en mi vida. Entonces, una de las cosas también que hacía mucho y que suelo hacer mucho es tira una cosa cada día. Tú dirás, ¿cómo? Sí. ¿Cuántos cajones tenemos en los bolígrafos? O sea, ¿cuántos bolígrafos tenemos en los cajones? ¿Cuántos? Y funcionan. Mecheros, inciensos. ¿Cuántas cucharas tienes para comer? ¿Cuántos tenedores? ¿Cuántos platos? Empieza a contar, ¿no? Entonces, esto pasa en la cocina, así. En la ropa, así. Y es algo que el ser humano lo ha hecho a partir de que nosotros éramos nómadas, como todos sabemos, íbamos con lo justo y necesario para ir yendo, ¿no? Depende de las estaciones. Hasta que el ser humano dijo, me asiento en un lugar, acaparo cosas, ¿no? Y esas cosas son las que te poseen. Entonces, no tiene ningún sentido. Tienes que desapegarte de esas cosas. 100% de acuerdo, y yo creo que eso es un ejercicio que vamos a proponer a todos nuestros seguidores, ¿no? El deshazte de una cosa al día. Y efectivamente, durante mucho tiempo no vas a notar gran cosa, porque la cantidad de porquerías que guardamos, el de los bolis, por ejemplo, me parece un magnífico ejemplo. Si yo veo los cajones de lápices, bolis y tal de mis hijas, que cada X meses nos ponemos, limpiamos, la mitad no vale empanada, la mitad se tiran. Pero hagamos eso y hagamos un ejercicio de igual no solo el boli, sino darle una pensada de qué cosas tal. Y luego también de qué me quiero liberar mentalmente, ¿no? Y hablabas de la meditación y de que en el fondo es mover los mismos. ¿Qué cosas llevan ahí? ¿Qué elefantes tenemos en el salón que sistemáticamente están ahí y que parece que no están, ¿no? ¿Cómo les vamos a ir metiendo en vereda, ¿no? Y me ha llamado la atención cuando comentabas, me ha recordado a mi madre. Mi madre, yo creo que alguna vez me ha enseñado sábanas de hilo de mi abuela que le dieron para su ajuar cuando se casó, que no ha estrenado. Y tiene 83 años. O sea, y me las enseña como un tesoro. Entonces, bueno, es otra generación, es otra más, pero no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Y te voy a contar algo de esto. Las cosas pagan un alquiler. Porque tú ahora mismo tienes, me lo voy a inventar, tienes esas sábanas. Sí, tú tienes esas sábanas
y tu madre ha pagado un alquiler durante tantos años que no te imaginas. Porque ese espacio que hay en el armario, donde sea, tiene un precio, ¿eh? Y si además se las hubiera utilizado, paga más alquiler, porque paga alquiler de tiempo, que es lávalas, sécalas, dóblalas, ponlas otra vez al sitio. Y es que dices, ¿tiene sentido? Entonces, ¿tú no has visto los programas estos que hay en Estados Unidos que son, ¿cómo se dice? Donde guardan las cosas, son trasteros. La palabra misma, trastero, trastos. Entonces, deshazte de trastos porque vas a dar lugar a cosas en tu vida. Es como el vaso que está lleno. Tú dices, yo quiero más ideas, quiero más... No, tienes que vaciar. Tienes que vaciarlo. Y además es una ley. O sea, si tú tienes un espacio determinado, lo llenas. Yo en las diferentes casas que he ido teniendo, ya podía ser el trastero pequeño que lo llenaba. Pero si el trastero era 5 veces más grande, lo llenaba. Lo llenabas, claro. Porque... No me vale para nada, pero para nada. Y cuando tú te das cuenta que yo a lo mejor digo, oye, esa camisa hace, ¿cuánto que no la pongo? ¿4 años? Claro. Mira, aquí hay una técnica, Carlos, que yo lo utilizo mucho, que es, tú tienes que fijarte en algo que no suelas utilizar. Vamos a poner esa camisa, visualízala. Y si de aquí más de 6 meses no te la has puesto, automáticamente regálala, tírala, entrénate en eso. Regálala, tírala. Entonces te vas entrenando y te vas dando cuenta poco a poco que dices, esto no lo necesito. Por ejemplo, cuando vayas a comprar en el carrito de Amazon, que es un clásico, no compres. Mételo en el carrito y si después de 24 horas todavía tienes esa ansiedad de compra, cómpralo. Pero pregúntate una cosa muy simple, ¿es necesario? ¿Necesito realmente esto? Porque muchas veces son compras compulsivas y si tiráramos más del hilo, es algo más, es algo emocional. 100%. 100%. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando mis niñas pequeñas me dicen, papá, es que necesito no sé qué. Y yo, tú no necesitas, pero realmente se crean esas necesidades porque lo tenemos ahí, ¿no? Y a otra escala, pues todos hacemos lo mismo, ¿no? Pero volviendo a la simplicidad, más allá de las cosas y de todo esto, ¿no? Yo una cosa que he estudiado bastante, que es de lo que va también mi siguiente libro, que es el tema de las zonas azules. Las zonas azules, para el que no lo sepa, pues hay 5 zonas en el mundo donde se ha demostrado que hay gente mucho más longeva de lo normal y donde las incidencias cardíacas son como la mitad y los cánceres también, ¿no? Entonces, bueno, cuando saque el libro ya veréis muchos más detalles de estos, pero hay estudios al respecto de esto, ¿no? Una de las cosas fundamentales de esas 5 zonas es lo simple que viven. O sea, es decir, son vidas sencillísimas, vida muy en contacto con la naturaleza, vida que se echan su siestecita, que están con amigos, vida muy de pueblo tradicional, muy de la señora que sale con su silla en la puerta, del tipo que cultiva sus patatas y no sé qué, y que se levanta con el sol y se acuesta cuando se va el sol, y vive acorde a la naturaleza, sin grandes pretensiones, pero no le falta de nada porque no necesita grandes cosas. ¿Vale? Entonces, y es la gente que vive más, porque el gran problema no es tanto lo material, que también, como hemos visto, sino la cantidad de posesiones y de complicaciones que nos generamos en la cabeza, ¿no? Y eso nos mata. O sea, nos está restando vida. El estrés, es gente que tiene poquísimo estrés. Claro. Porque no tienen ningún... O sea, yo recuerdo estar... ¿Dónde fue? En Polinesia Francesa, en Bora Bora, y yo al principio decía, y me irritaba como buen madrileño estresado, ¿no? Estos tíos, ¿de qué se ríen? ¿Por qué están felices todo el día? ¿Son tontos o qué les pasa? Y luego te das cuenta que el tonto eres tú, ¿no? Porque los tíos se levantan por la mañana, te dicen murura, porque están todo el día contentos. En Bora Bora, por ejemplo, no hay ni depredadores, no hay serpientes, o sea, hay gallinas por todos lados. El clima es espectacular, es el sitio más bonito que yo he visto en mi vida. Y los tíos se hacen guirnaldas de flores y se sientan, pescan, se lo comen y están allí tranquilamente viviendo la vida. Punto. ¿Vale? Y no les hables de quiero un Maserati, te está loco. O es que quiero comprarme una casa más grande. ¿Para qué? O sea, ese tipo de simplicidad en la vida
hace realmente que tengamos una vida de mucha mayor calidad. Es decir, el tener todas esas ataduras mentales y físicas, la gente que sufre con, es que me compro este coche, me lo han arañado, tal. O sea, tío, ¿para qué te compras eso? Para estar dependiendo del coche. O sea, ese tipo de cosas nos están machacando y te restan vida, ¿no? Las cosas te poseen, esa es. Es como, como decía también, el estoicismo lo hablaba mucho, ¿no? Vivir de acuerdo con la naturaleza. Yo en los coaches que hago, lo primero que hago, da igual lo que te pase, yo siempre digo, tienes que volver a conectar con tu naturaleza. Porque al final, la mejor versión de uno mismo necesita lo básico, que es, ¿qué necesita? Estar tranquilo, necesita conectarse con los ritmos circadianos, comer bien, mover su cuerpo, ¿verdad? Meditar, estar en calma. Entonces, todas estas cosas surgen de lo mismo. Es básico, no hace falta calentarse demasiado la cabeza. El caso es que lo hagas. Ese es el problema. Fíjate que en los mensajes que yo estaba dando son de una simplicidad pavorosa y que todo el mundo que los oye va a decir, sí, lo sé, ya, sí, campeón, lo sabes, pero toca hacer eso, ¿no? O sea, yo mismo he hecho un ejercicio muy grande de simplificar mi vida en los últimos 5 años, ¿no? De directivo y mucho follón y no sé qué, a no quiero esto, llevar una vida más tranquila. Cuando me fui a vivir a Sotogrande, básicamente era porque ahorraba 3-4 horas de tiempo al día en reuniones absurdas, comidas absurdas y atascos, y para estar con mis hijas. No había ninguna otra lógica. Y poder ir a coger conchas a la playa, ¿no? Y me cambió la vida. Y mi vida era infinitamente más simple, menos restaurante glamuroso, menos tontería y mucha más autenticidad. Y el típico día que decías, wow, qué pedazo de día he tenido hoy cuando te acostabas, generalmente eran días que había hecho cosas que no me habían costado un duro y que tenían que ver con estar con mis hijas o no sé qué, en un entorno natural y reírnos y cansarnos y que nos pegue el sol o que nos llueva, qué sé yo. Pero cosas como muy simples, muy simples. Sin embargo, el día que en tu cabeza dices, no, es que tal, y voy a ser este rollo sofisticado y tal, generalmente te deja poco lleno. Te deja como, ¿era esto? Ah, bueno, pues no era para tanto, ¿no? Yo ahí en ese aspecto igual, lo que te digo, ¿no? Las cosas, ¿no? Todo es más simple. O sea, no llegué a un momento en mi vida que dejé de tener relojes, dejé de tener apariencia en diferentes cosas, y esa simplicidad te hace también vivir más tranquilo. Hay gente que también está esta moda de lo que hablamos, ¿no? De los Lambos, de todas estas movidas, pero no es algo que a mí me atraiga tampoco. No, de hecho, mira, a mí, por ejemplo, los relojes me gustan mucho, ¿no? Y tengo alguno razonablemente bueno, pero no se me pasa por la cabeza comprarme más, porque incluso me empieza a parecer casi inmoral o como tan innecesario que yo creo que es un tema de madurez, que es un poco lo que tú decías, cuando eres más joven hay un punto de aparentar, ¿no? Y de, oye, si tengo esto es que soy o proyecto no sé qué, tal. Llega un momento que dice, si yo soy yo, no necesito, o sea, que lleve un Rolex o lleve un Hublot o lleve no sé qué, es indiferente, ¿no? De hecho, muchas veces no me los cambio, siempre voy tiendo a ponerme uno 7 meses, porque me da pereza cambiarme, yo qué sé, uso uno y ya está. No sé, simplificas, o mi teléfono móvil, pues yo tengo un iPhone, que es bueno, pero es un iPhone, no sé, ya empieza a tener su tiempo. Pero va bien, no sé, ¿para qué necesito el último? O sea, esa sensación permanente de que tenemos que tener lo último, yo creo que conforme vas madurando y simplificándote la vida, te das cuenta que no lo necesitas. Y sin embargo, la gente joven sale el iPhone, no sé ni por qué número van, y suspiran porque ya el suyo no le vale y que es el anterior. Y digo, pero estamos todos locos. Entonces ese concepto genera mucho ruido, ¿no? Y ese ruido nos resta paz. A mí me resuena mucho esta parte que has dicho tú, que hubo un momento en el que te planteaste parar y ver qué eran tus prioridades. Y yo creo que pasa mucho esto, que vamos rápido a todos los lugares intentando conseguir cosas o hacer cosas y no nos paramos un momento a decir qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero, dónde puedo quitar y dónde puedo poner. Y al final ganar tiempo. ¿Para qué? Para hacer lo que quieras, para hacer tus cosas, cada uno las suyas, ¿no? Correcto.
Y eso nos permite empalmar con una pregunta que te ha llegado o un comentario que te ha llegado a ti de una persona que nos sigue en el podcast, que sois ya bastantes, por cierto, muchas gracias. Y que un poco su reflexión, y me parece que era una reflexión que pasa a muchísima gente, que es, oye, yo es que creo que él se definía como una rata de oficina, ¿no? Trabajo de sol a sol, me levanto muy temprano, estoy allí en la oficina, estoy hasta las tantas para ganar un sueldo, para mantener a mi familia, tal. Yo creo que es el ratón en la rueda, que la inmensa mayoría de la gente está ahí, ¿no? Y cómo salir de ahí, ¿no? Cómo simplificar tu vida, ¿no? Y uno de los grandes racionales, que él mismo lo menciona, es también, no, yo hago esto para garantizar una mejor vida a mi familia, entonces por eso trabajo, para obtener este dinero y tal. Bueno, ¿hasta qué punto eso es una excusa o es una... O sea, hay una parte de realidad, evidente, pero si lo haces por tu familia, igual deberías pensar otras alternativas que te permita estar más tiempo con tu familia, ¿no? Y ahí es una pregunta ya que pincha, que duele, porque la mayoría de la gente dice, tú eres un listo, ¿cómo hago esto? ¿No? ¿Cómo cambio? ¿No? Bueno, ahí está un poco el trabajo personal que hemos hecho tanto tú como yo en nuestras vidas y lo que tratamos de aportar a nuestros clientes, ¿no? El cómo, oye, mira, macho, quita el grano de la paja, céntrate en lo relevante en tu vida. ¿Qué es? ¿Es esto? O sea, un ejercicio que yo hago muchas veces con directivos es, oye, ¿qué es lo más importante en tu vida? Y entonces dicen, la familia, y el no sé qué, y mis amigos, y no sé cuántos. Me dicen 3 o 4 cosas. Digo, así, venga, dame tu agenda. Y vamos a verlo. ¿Vale? Entonces vemos en su agenda si realmente esa es la prioridad que tienen. Entonces, cuando tú le enfrentas a la prioridad que dicen de boquilla o conceptualmente les gustaría y la que tienen en realidad, pues ves que no es coherente. Y de ahí viene esa frustración. De ahí viene el que no tengo energía, de ahí viene tal. Y es porque nos hemos liado mogollón. Y es más, el otro día hablando contigo decías, jo, macho, esto no sé qué, pero espera, me estoy liando. Mis prioridades este año van a ser pam, pam, y las tienes escritas y tal. Porque este cabrón que tenemos aquí tiende a liarnos. Sí. Entonces hay que frenarlo y simplificar, ¿no? Sí. De hecho, una de las cosas que trabajo también en los coaches es vamos a tener esa serie de hábitos. O sea, por ejemplo, estaba hablando el otro día con una persona en la que hablábamos que su vida era un caos. Pero cuando empezamos a hablar y a ver qué tipo de caos es, nos dimos cuenta que en su vida era un caos porque él iba deprisa a todos los lugares, donde no había nada que resolver y donde lo típico de muevo papeles para todos los lados, ¿no? Y dijimos, vamos a ver, ¿a qué hora te levantas? ¿Qué haces cuando te levantas? ¿Dónde pones foco y atención? ¿Con qué intención le pones foco y atención? Entonces te vas dando cuenta que es todo, pues en la era en la que estamos, que es la de todo nos llama la atención, todos los inputs, ¿no? Un WhatsApp, un correo, un no sé qué. Entonces, por ejemplo, hablábamos de la parte en la que tiene la necesidad de contestar un WhatsApp porque quiere hacerlo bien, tiene la necesidad como empresario de contestar a los correos, y yo le decía, no, cada cosa en su momento. Tú cada vez que recibes un correo electrónico, un WhatsApp, es un input que te saca de tu foco y de concentración, y para volver ahí tienes que pasar hasta 8 o 10 minutos. Estos son estudios. Entonces, tú imagínate estar dando vueltas todo el rato. Entonces, una de las técnicas que yo utilizo es la técnica 60-40-20. 60 minutos de foco. Y en esos 60 minutos tenemos que meternos en nuestra burbuja, yo le llamo nuestro templo sagrado, que en ese templo tienes que creártelo tú. Y hay 2 formas muy auténticas de creárselo. Y una es por el oído, por la sensibilidad del oído, y la otra por el olor. Entonces, automáticamente lo que puedes hacer es ponerte una vela que te lleve un olor de relajación o de foco, y ponerte una música, una lista que tenga una lista de unas frecuencias especiales, pueden ser beta o pueden ser las que tú quieras para ese momento. Entonces es como foco. Automáticamente pones el móvil en 60 minutos y de ahí no te vas a levantar, tú estás a foco. Luego pasas a 40, cambias de nuevo otra vez la vibración, y 40 minutos lo que vas a hacer es un trabajo de repetición, contestar WhatsApps, mirar correos, y luego el último 20 minutos que vas a hacer de movimiento, no de entrenamiento, de moverte, de cambiar de energía, de relajar, de sacar a pasear el caballo. Entonces, en eso tú haces
2 veces esto en tu vida y es como si estuvieras trabajando todo el día. De hecho, ha empezado a incorporarlo y dice, Alberto, lo hago 2 veces por mis mañanas y me queda toda la mañana libre. Digo, Tremendamente potente el consejo que has dado y que espero que la gente lo ponga en práctica, porque efectivamente yo cuando doy cursos de gestión del tiempo, digo, oye, el principal ladrón del tiempo somos nosotros, no nos hagamos líos. O sea, ¿es el WhatsApp? No, tú que le dejas entrar. Es que no sé qué, o sea, es un tema de foco y tal. Y además, como tú decías, el multitasking, el hacer muchas cosas a la vez, está archidemostrado que es ineficiente. No, es que yo soy muy renacentista, hago muchas cosas a la vez. No, tú eres ineficiente. De hecho, si tú coges y escribes de 1 a 10 en números romanos y en números latinos, si lo escribes así tardas una velocidad, si decides hacer 1, 1, 2, 2, 2, tardas como un 50% más. ¿Por qué? Porque tu cerebro cambia de tarea. Si tú vas cambiando de tareas, ralentizas el proceso. Por lo tanto, siempre es, o sea, lo que siempre, yo no sé quién decía esto, si era Gandhi o quién es, cuando bebas, bebe, cuando comas, come. Es decir, estate a lo que estás, ¿no? No estés a 100.000 cosas, porque ahora el que no está a 100.000 cosas parece un pringao, cuando es al revés, el que está a 100.000 cosas es un pringao. El que está a una cosa es el que realmente sabe lo que está haciendo, ¿no? a foco. Yo le decía, por ejemplo, en este aspecto, le decía, no hay mayor acto de amor en la vida que tener la presencia absoluta de estar mirando a la persona que tienes enfrente. Y eso lo tienes, o sea, cuando tienes enfrente a una persona y tienes ese acto de presencia, de escucha, no solo desde la voz, sino desde la vibración, desde los gestos de la persona, desde saber qué necesita y qué entiende. Esto lo tienes que tener en todo, en cuando comes, en cuando lees. Entonces, todas estas facetas de la vida son las que parecen simples, y volvemos otra vez al hilo, es simplificar tu vida y no rellenar de cosas, pocas y bien hechas. Correcto. Y eso, esa simplicidad, lo que te hace, que es en el fondo lo que nos estabas contando, te conecta con el presente. La simplicidad, que tiene mucho que ver con la meditación y lo que decías de dejemos de mover nuestros cacharros mentales de un lado a otro y nos saquemos cacharros. Cuando tú sacas cacharros, cuando trabajas ese desapego, que no te posean las cosas, estás aquí. Y cuando estás aquí, casualmente tienes esa paz y esa tranquilidad que la gente dice, ¿y este tío por qué está tan tranquilo? Y es básicamente porque está, ¿sabes? No necesita más historias, ¿no? Entonces, es esa simplicidad que es un poco lo que te decía de los tíos de Bora Bora, ¿no? Que a mí a veces me irritaba. Cuando yo veo a gente de esta que está como muy, muy zen, muy tranquila y muy feliz, me irrita. Digo, ¿y este tipo que está tan bien? ¿Sabes? O sea, si yo estoy aquí estresado y no sé qué, y este tío está tan bien. Bueno, porque él entiende la vida, ¿no? Y él está, porque está a lo mejor en una terraza y está tranquilo. O un señor en un banco, o no, joder, que este tío no está haciendo nada. Bueno, igual en ese momento, bueno, está haciendo algo, está descansando y tal, pero igual está haciendo la técnica que tú has dicho y está ahora descansando, moviéndose, no sé qué. Es decir, no tienes que estar con esa sensación de pollo sin cabeza para sentirte el tío más productivo, porque está demostrado, como hemos visto, que es lo contrario. Y encima tu cabeza se evade y se va a otro lado, lo cual es otro problemón, porque no te permite estar presente, cometes más errores, tu vida pasa, total, que te mueres. En resumen, si tú quieres vivir largo, tienes que estar presente, tienes que simplificar tu vida, pues es fundamental. Y luego, si quieres ser productivo, si quieres, yo lo hablo, la palabra para mí productivo es empujar. O sea, si quieres empujar, no, vamos a empujar. Empujar, nosotros nacemos empujados por nuestra madre, desde la vagina, ya. O sea, ya venimos con esta palabra de empujar. Ya empujamos cuando hacemos el amor. Empujamos cuando trabajamos, empujamos. Pero ¿empujar qué es? Ir hacia adelante. Para mí es ir hacia adelante. Entonces, no se puede empujar permanentemente. Tienes que parar. Y parar es esa parte. Entonces, empujas, le dices al cerebro, mira, hay una cosa aquí muy curiosa, Carlos, que quiero compartir contigo sobre el estrés y todo esto que tiene que ver, que es, el estrés no es malo. Estamos equivocados. El problema es el estrés continuo. Necesitamos estrés para fortalecernos.
Necesitamos estrés, como lo que te contaba yo hace un rato sobre la lucha. Yo necesito luchar. Entonces, necesitamos ese pequeño estrés, decirle al cerebro, hablarnos a nosotros mismos y decir, hey, tío, vamos a empujar. ¿Vale? ¿Estás preparado? Sí, empujemos. Empujas y paras. Entonces, cuando paras, descansas, pero descansas de verdad. Como los hombres esto que me cuentas tú de la isla. Entonces, cuando tú paras, y cuando paras es el teléfono, todo, relájate, date un paseo, relájate, escucha música. Y entonces la habitación que tienes llena de trastos, al parar, ya no solo la ordenas, sino que la vas quitando cosas, le vas quitando cosas y un día te das cuenta que un momento ves aquel juguete que no te acordabas que tenías. Y eso se llama intuición, ideas, se llama conexión. Entonces, todas estas cosas son muy buenas para ser más productivo en tu trabajo también. 100% de acuerdo. Y ahondando un poco lo que decías del estrés, efectivamente el estrés es sano para lo que está diseñado, que es picos. El estrés, el problema de los tiempos actuales es que lo cronificamos y eso genera enfermedad. Sí. Entonces, tú no puedes mantener una situación de estrés prolongada porque te genera depresión, te genera sintomatología de 1000 tipos y enfermedades, ¿no? Y entonces, por desgracia, estamos cronificando esos picos de estrés hasta que consigues que ya no estimula. Entonces la gente recurre a las drogas, recurre a tengo que seguir subiendo, porque en el fondo no deja de ser un tema de dopaminas y de historias que te engancha, y si no eres capaz de entender que es un mecanismo que sube y baja, que está diseñado para eso, pues acabas en una espiral muy peligrosa para la salud, ¿no? Sí. Debemos exigirnos, pero con tiempos de espacio. Debemos empujar, pero con tiempos de parar. O sea, no puedes estar en pasividad, pero tampoco puedes estar empujando, intentando ir hacia adelante todo el rato. Hay que parar, hay que tomar descansos, todo. Cuando vas a entrenar, ¿qué haces? Entrenas, te estresas el cuerpo, y cuando descansas, ¿qué te pasa? Que creces. Esto es igual, hay que entrenar todas estas partes de crecimiento. Y hay otra cosa también en el cerebro que tiene que ver con esto, aunque no salgamos, pero estamos en la misma línea. Este estrés, esto es una opinión muy personal. Yo creo que el estrés, bajo los libros que he leído y el conocimiento que he adquirido, el estrés tiene que ver o sea, todo viene del miedo a la muerte. Todo. Todo viene la raíz de todo es el miedo a la muerte. O sea, nosotros cuando nacemos y somos pequeños, lo primero que hacemos es buscar amor. Buscar amor de nuestra madre o de quien nos cuide. ¿Por qué? Porque si no nos cuidan, ¿qué pasa? Morimos. El niño no tiene la intención de buscar amor por besos, sino por no morir. Es una supervivencia. Cuando una persona no se quiere o no se ama, le va a pasar lo mismo. Cuando una persona tiene miedo a que le deje su mujer, es al final el que me deje, el no ser querido, el no valerse por sí mismo, al final voy a morir. Es una cosa que viene del ser humano intrínseca, es algo natural. Entonces, nuestro cerebro cree que aún tiene ese peligro de que va a morir. Y está el cerebro reptiliano, que es el más antiguo, con el límbico, que es el emocional, el que tiene memoria, actúa el 95% de las veces, es el que va en el inconsciente. Entonces, siempre está alerta de todo lo que le ha pasado, de todas las vivencias y creencias que tiene, avisándole al viejo, al reptiliano, diciéndole, hey, cuidado con esto, aquí hay peligro. Pero el único que nos hace pensar es el prefrontal, que es un 5%. ¿Qué te quiero transmitir con eso? Que vivimos en miedo, constantemente. Entonces, aquí la idea es, stop, esto no va a pasar, tranquilo. Entonces, esa historia que nos contamos todo el rato, que nos da miedo, que nos estresa, etcétera, etcétera. La simplicidad va con esto, porque al final deberías decir, hey. Me ha conectado mucho, yo creo que alguna vez te lo conté, una persona aquí de Emiratos Árabes que en su momento le hice coaching, trabaja en el gobierno de Dubái, un hombre profundamente religioso, y que un día cenando con él y tal, y es de estas personas que transmiten una paz impresionante, ¿no? Y yo le contaba todas mis preocupaciones de no sé qué, y se reía y me decía, Carlos, piensas demasiado. Y es esos castillos en el aire que nos montamos. Esos castigos en el aire, qué bueno. Estamos permanentemente creando unas movidas y unas historias que no van a pasar, ¿no? O que bueno, la famosa frase de que el 99% del estrés se genera por situaciones que el 99% de las ocasiones no van a darse.
¿no? Entonces, tenemos que esforzarnos por hacer un inventario, y yo creo que es otro ejercicio que podríamos mandarle a la gente, ¿no? Primero el de tirar una cosa al día, ¿no? Y yo añadiría el de prenda que entra, prenda que sale, que me ha encantado. Pero vamos a hacer un inventario de un poco de esas ataduras que yo tengo, de esos apegos que tengo, ¿no? ¿A qué tengo tanto apego? Y que pueden ser cosas materiales o no materiales. Pero claro, aparte de tirar el boli, vamos a pensar las que un poco nos puedan doler más, ¿no? Doler en el sentido de cuando algo me duele y es una posesión, algo pasa. Algo pasa. No, es que me dolería mucho perder no sé qué. Pues revísatelo. Porque si te duele mucho que el colgante de no sé qué, pues te está poseyendo. Claro, porque ese colgante puede ser, yo es lo que te digo, que las cosas guardan cosas emocionales. Pues la pérdida de un ser querido, una pareja, cualquier cosa. Entonces, ¿qué necesidad? El desapego hay que entrenarlo también. Hay que entrenarlo con las cosas, con las pequeñas cosas y luego poco a poco con las grandes cosas. Hay un ejercicio también muy chulo que yo aconsejo a la gente también y yo lo practico mucho. Yo todo lo que intento aconsejar a la gente es porque yo lo practico y me va bien a mí. No quiere decir que le vaya bien a él, pero que lo pruebe. Y es cuando tengan ese miedo y ese tubullo que se queda en la cabeza, ¿no? Piensen en hablar con ellos mismos, con su propio cerebro, y que hablen con ellos y piensen en todas las cosas que han pasado en esta vida que les hayan hecho llegar hasta aquí. Todas esas guerras, todas esas emociones que han pasado y que han superado. Entonces, cuando te empiezas a autogestionar con esto de, pues, ostras, pues sí, yo pasé esto, hice esto, te das cuenta que el problema que tienes en la cabeza no es tanto y que tienes las herramientas para pasarlo. Lo que pasa es que es la historia que te estás contando en tu cabeza. Una vez más, mucho ruido en la cabeza, demasiado, simplifica, quita. En eso, a mí me encanta también la aproximación estoica, y Marco Aurelio lo utilizaba muchísimo, que es, oye, sé muy objetivo con las cosas, ¿no? Y con los pensamientos y tal. Y con las cosas físicas, ¿no? No, es que este boli de no sé qué... A ver, esto es un bolígrafo. Esto es una cosa para pintar. Punto. O no, es que este cuadro es una pintura que no deja de ser una tabla con unas cosas encima. O sea, es decir, no, es que esta botella de vino, esto es un zumo de uva macerado con un proceso en una botella. Cuando tú ves las cosas como son realmente y tratas de describirlas con exactitud aséptica, las pones en su sitio, ¿no? El que tenía muchos problemas de estómago y le costaba comer a veces y tal, cuando tenía hambre dice, pues eso es un pez muerto, ¿no? O eso es una vaca muerta. O sea, y te quitaba un poco las ganas, no es, ¡jo, qué maravilla esto, el jamón de no sé qué! Pues eso es un trozo de carne secada de una manera tal. Bueno, pues efectivamente, entonces, si tú ves las cosas así, cuando pierdas el famoso colgante de la abuela o no sé qué, bueno, pues era un colgante de mi abuela, ya está, no te... Sí, sí, estás entrenando el desapego totalmente, mirando las cosas así. Tienes toda la razón del mundo. Hay que objetivarlas. A mí, por ejemplo, que hay mucha gente que le tiene mucho apego a las casas, ¿no? Es que en esa casa vivimos... Yo no, yo por ejemplo no tengo... Bueno, viví un tiempo, pero es una casa. O cosas que el otro día lo hablábamos tú y yo, ¿no? El que, digo, mis hijas, ¿no? Mi mujer, no son mías. No son mías. O sea, el desapego hasta de eso. La casa, mi mujer, no sé, no dependen de mi existencia. El día que yo desaparezca, esta casa va a seguir existiendo. O sea, no está ligada a mi posesión de ella. Y aquí hay un melón muy grande con esto, que viene al caso también, que son muchos hombres y mujeres que están criados de una forma en la que la madre aún cree que es mi niño pequeño, con lo cual el niño tiene 45 años y sigue siendo un niño. Porque mamá lo sigue tratando como un niño pequeño y esto no funciona así. Tenemos que entender que lo masculino y lo femenino tienen su historia y tenemos unos orígenes y que la madre... Esto te va a gustar, te vas a echar a reír. A la madre hay que matarla y al padre también. Punto. Ya lo he dicho. Entiendo perfectamente lo que dices, porque además es muy frecuente en psicólogos que aparezca oye, es que el padre, perdona, el hijo o la hija
no han cortado el cordón umbilical y tienen 50 años, macho. Entonces, es que ese es un problema súper común. Súper común. Entonces, no, es que mi suegra está asquito el día porque mi mujer, no sé qué. No, es que el otro... Y dices, oye, macho, es que hay que madurar. Y ahí hay mucha responsabilidad de las dos partes. Porque volvemos a ese apego que ya empieza a ser enfermizo. Bueno, sin que empiece a ser, es enfermizo. Porque en la propia naturaleza tú tienes que cortar tu cordón umbilical. Tienes que vivir tu vida y madurar, ¿no? Entonces, ese es un bonito ejercicio también que la gente tiene que ver, oye, ¿en qué aspectos de mi vida soy más maduro y en qué aspectos soy menos maduro, ¿no? ¿Y cómo puedo avanzar en esa madurez? Eso es. Yo este año estoy estudiando bioneuroemoción y me flipa. Y habla de esto, ¿no? Un poco, como cuando somos pequeños, nosotros nos cría la madre y la madre al final tiene que tener esa crianza hasta los 7 años. Luego hay que matar a la madre simbólicamente, porque a partir de ahí el niño tiene que fijarse en el padre porque le tiene que enseñar, la madre le ha enseñado pues la energía femenina, le ha enseñado el yin, le ha enseñado el amor, el autocuidado, las emociones, relaciones, pero luego tiene que venir el macho. Entonces el niño pasa a escuchar al macho y entonces cuando le ayuda en la parte de disciplina, de acción. ¿Qué pasa? Que si tú no cortas ese cordón umbilical, pues no pasa nunca esto. Al final, otra vez volvemos a lo mismo. Es la simplicidad de las cosas, volver otra vez al orden natural de las cosas y la naturaleza, ¿no? Como tú decías, igual que los animales. ¿Tú te imaginas un león que crece y se queda en la manada? No, el padre le pega una patada y le dice, tío, tú a buscarte tu manada. De manera natural, él se va a buscar su manada. De hecho, la naturaleza parece compleja, pero es simple. O sea, todo tiene un porqué, todo tiene su función y todo funciona de una manera muy armónica. Sí. Porque todo está entrelazado, ¿no? Y todo tiene ese flujo con el que funciona. En la medida en que el ser humano le da por darle un giro y hacer otras cosas es cuando la cosa se empieza a complicar. Si tú dejas el devenir de la naturaleza de una manera más... Claro, el no pidas peras al olmo, ¿no? Claro, nos empeñamos en comer fresas cuando no es época de fresas, o en comer no sé qué tal. Bueno, vive de una manera mucho más armónica, mucho más natural, mucho más en tu entorno y vas a tener una vida más sencilla, ¿no? Y esa vida más sencilla te va a dar mucha más felicidad. No es que estemos hablando de la simplicidad porque esté de moda o porque mole o porque los estoicos lo dijeran, sino porque no perdamos de vista cuál es el objetivo, es tener una vida mucho más plena. Sí. Entonces, el objetivo, yo creo, último de todo ser humano es su crecimiento, poder ofrecerse a los demás desde una plenitud. Entonces, ese es el trabajo que tenemos que hacer. Y de vez en cuando hay que coger el machete y podar el jardín porque nos está comiendo, ¿no? Y ese es un poco el ejercicio que estamos proponiendo con toda esta simplificación, ¿no? Sí, mira, en el mismo hilo, la simplicidad, por ejemplo, que tengo yo como entrenador, o sea, lo ves en los ejercicios. Lo vas a ver en los ejercicios porque, mira, te voy a contar una anécdota que lo entenderás. Yo recuerdo cuando me saqué la titulación de entrenador de halterofilia. Mi entrenador, Emilio Starlik, le mando un saludo de aquí. Emilio Starlik, pues bueno, imagínate que éramos un grupo haciendo diferentes ejercicios y en halterofilia hay 3 movimientos. Entonces, yo recuerdo que había un argentino que estaba complicándolo todo. La barra por delante en back squat, squat swing, y empezaba ahí a decir cosas raras y de repente se levanta Emilio Starlik, todo un catedrático de halterofilia, más de 30 años, y dice, mira, no te marees. Sentadilla por delante. Y ahí dije, si es que es verdad, es la barra por delante, no te líes más. Y es algo... Ese es un gran ejemplo, no te líes. Y cuando tú te veas que te estás liando, para. Y me estoy liando, macho. Me estoy liando, ¿no? Entonces, ese ejercicio de hagamos un inventario de qué cosas me lían, ¿no? Y empezar a tacharlas y decir, mira, esto ya no me lía más, esto ya no me ata más, este coche ya no lo necesito, esto de aquí no sé qué, estas relaciones con esta gente no me aportan nada, esto de aquí. Entonces, ese ejercicio es un ejercicio de valentía, pero está hecho para conseguir mayor plenitud.
ni más ni menos, ¿vale? Y mayor crecimiento, porque, como tú decías, si tú liberas espacio, podrás meter nuevas cosas interesantes que te hagan crecer, ¿no? Ese es un poco el objetivo. ¿No te pasa también con los libros, Carlos? Que tú dices, a ver, cuando cojo un libro le doy 10 páginas, porque no voy a perder el tiempo, porque te has leído tantos que ya dices, lo que tiene que ser, ¿no? Sí, y mira, y con lo de las posesiones y los libros, yo tengo ahí un tema. Yo tengo un montón de cajas en Madrid y en otros sitios llenas de libros guardadas. Pero en el fondo también es un poco urraca, porque que haya releído, no he releído tantos. He releído unos cuantos, pero los leo y generalmente muchos de ellos no los vuelvo a leer, ¿vale? Entonces los mantengo ahí. Y yo recuerdo un tiempo que viví en Berkeley, en California, y viví con un ¿cómo era? Este es un tío de Suecia, sí, un sueco, Ulf Wiklund. Me acuerdo que todavía tengo relación con él. Y entonces Ulf se leía un libro y luego lo regalaba o lo tiraba. Y le digo, ¿pero por qué? Dice, mi casa es muy pequeña y yo no tengo espacio para esto. Y a mí me llama mucha atención porque, de nuevo, volvemos a nuestros anclajes y tal. En mi vida o en mi padre o en lo que yo he visto es que los libros son sagrados. No se tiran porque son cultura, hay que cuidarlos, hay que no sé qué. Eso es lo que o sea, un libro jamás se pinta. Un libro, o sea, para mí un libro tiene una connotación como muy, muy sagrada casi, ¿no? Muy de... Y bueno, pues no, pero si yo no digo que haya que destruirlo, pero regálalo. ¿Para qué lo quiero tener? Pero yo tengo ese anclaje de tenerlos y los almaceno, lo cual tampoco tiene mucha sentido, que tengo 4, pero tengo muchos más. Es como una creencia, ¿no? Algo así como una creencia. Yo, fíjate... Ese es el ejercicio que hay que hacer, revisar esas creencias que tenemos de posesiones y de cosas. Dime. Mira la creencia que tengo yo aquí distinta, para que veas que ninguna es mejor, sino que son diferentes. Yo creo que los libros hay que subrayarlos, pintarlos, amasarlos, porque eso lo curte al libro, le da personalidad. Y luego, nada más lo leas, si no lo vas a leer, regálalo. Yo tengo abajo en el box, tengo una librería para la gente y yo siempre mando un mensaje y digo, quien se lea un libro y no lo quiera, que lo traiga aquí, porque aquí hay gente que lo cogerá y se lo llevará. Están aquí para llevárselos. Y la gente viene y se los lleva y me dicen, ¿lo traigo? Digo, no, regálaselo a otra persona. O sea, no quiero... Y yo lo que hago en el minimalismo, yo tengo un Kobo, un libro electrónico, que la gente dirá, sí, ya, tal. No, esto es otra película. Un Kobo es un Kobo. Otra cosa es que tengan el libro Elige Vivir o Diario de un Estoico tatuado. Eso es otra cosa, porque son bonitos de ver. Pero claro, en un Kobo, en un libro digital, pues tienes ahí 50 libros, puedes subrayar, te puedes guardar los resúmenes. Es otra historia, la tecnología es otra historia. Muy bien, don Alberto, pues vamos a ir finalizando. ¿Qué mensaje final darías de simplicidad? Un libro, por ejemplo, Adiós a las cosas, que es muy, muy bonito, me gusta mucho, de Suzuki Tsukimoto, creo que se llama. Y también hay un documental muy chulo al respecto sobre ellos, que es muy chulo. Entonces, sobre todo lo que tú has dicho me ha gustado mucho, que hagan el ejercicio. Que en papel lo pongan, porque eso va a hacer que tomen conciencia de qué cosas tienen que quitar o no en su vida. Perfecto. Pues muy bien, queridos estoicos. Hasta aquí hemos llegado con este maravilloso podcast de esta semana y la semana que viene más. Encantado de que nos digáis comentarios de qué cosas queréis que hablemos o dudas que podáis empezar a tener y bueno, las iremos metiendo. ¿Ok? Ok, ya iremos también contando sobre el tema de Skool, que estamos ahí ya al límite de sacarlo, pero bueno, todos los que ya nos estáis comentando de entrar y tal, vamos poco a poco, que a veces las cosas con prisa salen mal, así que lo vamos a hacer con buena letra para que alucinéis cuando lo veáis. Así sea. Cuidaros mucho. Un abrazo. Un abrazo. Elige vivir.